Vamos a empezar. Que se va sin que lo vean. Que se va sin que lo vean. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Madre María, que te quedes con nosotros en esta charla, que conociéndote podamos amarte más todavía y podamos ser mejores seguidores de tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy empezamos ya con el bloque de conocimiento de María. Así que son 7 charlitas, o sea, 7 días de conocimiento de María y después ya 7 de conocimiento de Jesús. Así que bueno, ya se viene como la parte más linda, porque es la parte en la que uno se empieza a enamorar mucho más de María. Y la charla con la que empezamos este bloque, el tema de hoy, es fin de los tiempos y apariciones marianas. ¿Sí? ¿Por qué fin de los tiempos? Una vez se escucha hablar del fin de los tiempos y dice, bueno, que de los protestantes se escucha muchas veces, ¿no? Cristo ya está por venir, estamos en el final de los tiempos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco hoy qué es lo que la Iglesia nos dice del fin de los tiempos y de los signos del fin de los tiempos. Hay todavía al día de hoy teólogos que discuten si fin de los tiempos es fin del mundo. Algunos dicen que son dos cosas distintas, otros dicen que es lo mismo, no importa, no vamos a entrar en eso. Pero bueno, nosotros sí, como católicos, cristianos, sabemos que Cristo va a venir. O sea, nosotros estamos esperando la segunda venida de Dios y no es nada raro, es algo que rezamos todos los días. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, bien. Y desde allí está sentado a la derecha del Padre y desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. En la misa, ¿qué decimos después de la consagración? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven el Señor Jesús. O hasta que vuelvas en el canto, ¿no? Entonces, nosotros estamos esperando, y de hecho eso nos dice la Escritura también, que Cristo va a venir, o sea, Cristo ascendió a los cielos y nosotros estamos esperando la segunda venida. Que no sabemos si en la segunda venida va a ser que se va a terminar el mundo o no, o sea, es lo que digo, que muchos todavía eso no se termina de definir, pero nosotros estamos esperando que Cristo vuelva. Y nadie sabe ni el día ni la hora. Eso nos dice la Escritura, que nadie sabe cuándo va a ser. De hecho, San Pablo cuando predicaba, él decía, falta poco. O sea, los apóstoles pensaban que faltaba poco y pasaron 2000 años y todavía no llegó. Entonces, o sea, como realmente no sabemos cuándo es, pero sabemos que el Padre ya lo sabe. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús dice que nadie sabe ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces ya Jesús decía que nadie sabe el día ni la hora. Pero la misma Escritura nos dice que hay ciertas señales que nos van a ir avisando como que estamos en el fin de los tiempos. Que estas señales hay que tener mucho cuidado con examinarlas, porque hay muchos que dicen, o sea, de hecho, pasó por ejemplo hace un par de años con un sacerdote que decía que en octubre de 2020, porque él había leído los signos de los tiempos, tenía relaciones, iba a venir, no sé qué día era, que iba a ser el día de la segunda venida de Cristo. Y si alguien dice eso, o sea, porque en realidad nadie sabe ni el día de la hora, ¿no? Entonces, estas señales del fin de los tiempos van a ser, o sea, son confusas como para decir, o sea, está esto y esto, entonces significa que Cristo está por venir, pero cuando Cristo venga van a ser tan claras de decir, bueno, ok, todas estas señales se cumplieron. O sea, no sé si se entiende, van a ser es confuso como para decir, para determinar cuál es el día, para saber cuál es el día. Pero es claro que cuando Cristo venga, todos esos signos se tienen que haber dado, ¿sí? Entonces, no se nos prohíbe examinar estas señales, pero es preciso saber que son muy vagas e inconcretas y que nadie sabe ni el día ni la hora, ¿sí? Y no nos tenemos que
enloquecer. Lo que sí es necesario, que de hecho, por ejemplo, es algo que por lo que vivían los apóstoles, es saber que Cristo va a venir. O sea, y no sabemos si yo no sé si yo voy a presenciar el día de la segunda venida de Dios o no, pero yo sí me voy a morir. Entonces nosotros tenemos que vivir con esa sana tensión escatológica de que en algún momento me voy a encontrar cara a cara con Dios. No importa que sea el fin del mundo, o no importa que me agarre a mí la muerte repentina mañana, ¿sí? Entonces como que sí, es bueno vivir con esa sana tensión escatológica pensando y viviendo como si Jesús ya viniera, ¿sí? Pero que no signifique, no enloquecernos con decir, bueno, se está por venir porque se cumplió esto. No, o sea, sí, vivir eso, vivir en gracia, sabiendo que en algún momento nos va a agarrar o la muerte, o el juicio final, o el segundo venía, pero en algún momento nos va a agarrar. Entonces, como vivir siempre preparados. Lo único cierto de este tema es que no hay nada muy claro, o sea que hay como varias señales que las vamos a decir ahora, pero bueno, las señales que están en el fin de los tiempos es las que vamos a ver ahora. ¿Qué es el primer signo que significa que, o sea, que nos indica que es, o que vamos a estar en el fin de los tiempos? Lo primero es la predicación del Evangelio en todo el mundo. ¿Qué dice Jesús? Será predicado este Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Eso lo dice en Mateo 24:14. Entonces, uno de los signos para el fin de los tiempos es que el Evangelio tiene que haber llegado a todo el mundo. Es una realidad que hoy el Evangelio es mucho más conocido que hace 2000 años atrás. Primero porque la Iglesia, bueno, ha hecho misión en muchos lugares, y segundo porque estamos en una época de la globalización. Entonces, cualquier persona con un celular tiene acceso a un video de un sacerdote que habla de la fe, sería. Que el Evangelio llegue a todo el mundo no significa que es más la gente que se convierte, porque de hecho, al día de hoy, el Evangelio ha llegado a todo el mundo y cada vez menos cristianos. Entonces, no significa que todo el mundo se va a convertir, significa que todo el mundo va a tener acceso a los evangelios. Hay lugares donde todavía no se ha predicado el Evangelio. Esto tristemente, la Iglesia, por ahí, en muchas partes de la Iglesia se dejó de hacer lo que es la misión ad gentes, que es la misión en los lugares donde nunca llegó el Evangelio, por una idea confusa de que todos somos cristianos anónimos. Entonces no hace falta que yo al que cree en Buda le predique de Jesús, porque él puede llegar a Dios por medio de Buda. Y en realidad Jesús dijo, vayan y predican a todo el mundo. Hay sí... es una falsa idea. Claro, es una falsa idea. Por ejemplo, hay una orden que es la Orden San Elías, que al día de hoy se dedica a hacer la misión ad gentes, o sea, y tiene un listado de los lugares donde todavía nunca llegó el Evangelio, entonces va yendo a esos lugares a predicar. Todavía no se ha predicado el Evangelio en todo el mundo, pero bueno, sí ha llegado a muchos lugares, y sí, un signo de los tiempos para cuando Jesús venga es que el Evangelio tiene que haber llegado a todos los lugares de la tierra. No que todo el mundo se convierta, pero sí que todo el mundo por lo menos haya podido conocer o haya tenido acceso. El segundo signo de los tiempos es la apostasía universal. Ya lo anunció Jesús, también San Pablo. Dice Jesús, se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y por el exceso de la maldad se enfriará la caridad de muchos. Después también dice en otro pasaje, eso lo dice en Mateo 24:12. En Lucas 18:8 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Después también San Pablo dice en Tesalonicenses 2:3, que nadie en modo alguno nos engañe, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. Bien, entonces Jesús dijo que la caridad de muchos se va a enfriar, que cuando Cristo venga no sabe si va a encontrar fe. San Pablo dice que va a venir una apostasía. Y a veces cuando pensamos en apostasía pensamos solamente en esto de las apostasías colectivas. No sé si se acuerdan que muchas veces se hizo esto de gente que se junta delante de tal parroquia para pedir la apostasía de bautismo. O sea, como que se le borre... ¿Aclarar eso qué? Ajá, sí. Una aclaración que apostatar es renunciar a la fe. Claro. Es decir, yo no quiero creer más, es renunciar, no es nunca creí. Claro. El apóstata es una persona que conoció la fe, que vivió la fe y que renuncia. O sea, por ejemplo, para usted va a ser más evidente, capaz que vernos apostatar a nosotros. Porque usted dice, bueno, Antonio y Miri me dieron la consagración, me hablaron de la Virgen, me hablaron de la iglesia y están renunciando a la fe. Es como que yo mañana diga, no, yo renuncio a la fe.
Eso es una apostasía. No una persona que, no sé, capaz que escuchó hablar de Jesús cuando era chiquitito y nunca vio la fe. Una apostasía es una persona que conoció la fe y que renunció a eso. Bien, entonces entendiendo esta apostasía como renuncia a la fe, a veces lo reducimos solamente a cuando se hacen estas apostasías colectivas, cuando la gente va y quiere que se lo borre de la lista de bautismo. Que en realidad se lo borra, obviamente, pero nunca se puede borrar el bautismo, porque el bautismo imprime en el alma un sello indeleble, o sea, esa persona va a ser bautizada para siempre, aunque haya querido renunciar. Pero bueno, no solamente eso es la apostasía, no es la apostasía como por ahí de yo ir y pedir que se me borre en la lista de los bautizados, sino también que se refiere también a una apostasía generalizada, ¿no? Como, o sea, hace un tiempo atrás las naciones y los pueblos estaban ordenados a un orden católico, las leyes eran católicas, o sea, como lo natural era vivir un orden natural y católico. Entonces se entiende esta apostasía como muchos principios, leyes, organizaciones que van a ir como alejándose de la propuesta de Dios, ¿no es cierto? Como que van a salir gobiernos anticatólicos, leyes anticatólicas, enseñanzas anticatólicas, contrarios. Lo podemos ver en el Santa Fe que se quiera renunciar a la confesionalidad. Claro, eso estamos viendo ahora, que se está queriendo, al día de hoy, enteramente porque esto es de ahora, se está queriendo decir que Santa Fe no es católica, cuando constitucionalmente la provincia de Santa Fe es católica. Entonces al día de hoy se está debatiendo eso, o sea, se está queriendo separar como algo que fue tan... En la Fundación de Santa Fe era católica, ¿no es cierto? Y ahora el nombre, digamos. Claro, Santa Fe, bueno, y ahora se está queriendo como separar eso. ¿Por qué? Pero, perdón. ¿Por qué? Pregunta Nanti. ¿Por qué? Y justamente por esto. Perdón, pero... O sea, uno puede tener una lectura, digamos, meramente natural de los acontecimientos, decir, bueno, cambió la gente, cambió la concepción, pero en realidad uno tiene que, a medida que va creciendo la fe, tiene que empezar a desarrollar una mirada sobrenatural, es decir, que todo está gobernado por Dios y que hay un combate espiritual, digamos. Entonces lo que se quiere hacer es como quitarle la confesionalidad y a raíz de eso poder destruir todos los valores que eso genera en algún momento, digamos. Claro, el problema porque... acá cuál es, digamos, que es la cuestión histórica, digamos. O sea, Argentina, Santa Fe no nació de un repollo, digamos, de la idea de algunos, sino que nace con una concepción puramente cristiana, digamos. O sea, nosotros venimos del mono, nada. Nosotros venimos de España, o sea, y España no es que también, o sea, España tiene una estructura puramente católica, digamos, puramente cristiana, que eso se trae a nosotros, y de hecho nuestros grandes próceres, como San Martín, Belgrano y todo, lo que buscan hacer es infundir esa estructura cristiana en la sociedad, y a raíz de eso, como que nace la Argentina, digamos, con ese origen católico y las determinadas provincias. Ese fue el caso también de Santa Fe. De hecho, lo que los construyeron fueron sacerdotes religiosos, no solamente políticos. Entonces lo que se busca hacer es atentar contra la confesionalidad y como tratar de ir borrando el mapa de todo lo que tenga que ver con... Sí, porque por ahí se sostiene... sí. Yo escuché, no sé si será o no, cuando empezaba la convención, que la misma Iglesia Católica Santafesina había pedido que se separe la Iglesia del Estado en Santa Fe. ¿Ustedes escucharon eso? Sí, lamentablemente sí, pero bueno, en ese sentido como que uno tiene que saber que, como eso, como que son personas que pasan, digamos, y como que tienen una opinión por ahí contraria a lo que debería ser la actitud. Bueno. Yo no estoy muy al tanto de cuál es la postura de la Iglesia respecto a esto, pero bueno, sí por ahí se sostiene mucho esto como de Iglesia y Estado como que son asuntos separados. Que yo en algún momento de mi vida dije, bueno, sí, o sea, está bien, porque el ser católico como que se relega por ahí más al ámbito privado, pero ¿cuál es el tema? Que si el orden público no está según los valores cristianos, entonces probablemente las cosas vayan mal. Entonces, no es por querer imponer una idea, es porque Jesús no solamente quiere reinar en el corazón de uno, que sí, pero Él quiere reinar en las sociedades, sería... porque si el orden público no está como por ahí ordenado a eso, entonces van, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que
salen cada día leyes, cosas que son contrarias a los principios y a los valores cristianos. Claro, viste que acá en la escuela, cuando estaba la Virgen dando vueltas, no dejaban entrar porque había muchos chicos que no creían en la Virgen. No sabía. Sí. Es más, sacaron los crucifijos que habían en las aulas. Es que ahí va, o sea, Sí. cuando Santa Fe pierda la cuestión católica, ahí se van a borrar todos los símbolos católicos de todos los ámbitos. Claro. Y eso se va a privar a la gente de esto, que si uno va al registro civil se encuentra una virgen, Claro, va a otro registro se encuentra un crucifijo, bueno, a Sí, partir no, de eso no. se va a empezar a hacer todo lo contrario, y esto uno no tiene que ser como, a ver cómo decir, como la palabra sonso. Es decir, bueno, sacamos a Cristo y no dejamos nada, no, porque donde no está Cristo, lo van a tratar de ocupar otro lugar, digamos, entonces van a poner cuestiones que promuevan otra forma de pensar. De hecho, uno de los grandes promotores de cómo es, de toda esta ideología es la masonería, que desde el principio es anticatólica, digamos, Claro. porque ellos promueven la masonería que, o sea, no me quiero ampliar en este tema, esto se puede hablar después, pero básicamente la propuesta de la masonería, aunque no tan francamente, porque en la masonería uno va como, no es como el catolicismo que vos entrar y dicen esto es el catolicismo, queremos esto y esto y esto, de acá para siempre no, en la masonería uno va ingresando a poquito. Claro. O sea, vos entras a una puerta y dicen, bueno, lo que vimos en la nueva era, Dios sí, la iglesia no. Entrar a otra puertita y te dicen, Dios sí, Jesucristo no. después nunca más. Entrar a otra puertita y la última puerta es que para ellos, Dios, el verdadero Dios y el verdadero bueno es el demonio. Porque el demonio le abrió los ojos, o sea, hizo al hombre como un ser razonable, la idea torcida que ellos tienen. Entonces llega un punto que se termina adorando como al demonio. Sí, sí, Lástima que eso como que no... de hecho, no para muy pasar bien. al último nivel hay que hacer un... Sí, de hecho la masonería en grado 33, quienes han sido masones y han renunciado a todo eso, parte del ritual es escupir un crucifijo. O sea, al punto que se llega, digamos. escupir un Sí, crucifijo. escupir un crucifijo, sí. Bien, entonces otro de los signos de los últimos tiempos es la apostasía universal. Dijimos, las apostasías, o sea, esto, ¿no? Esta apostasía generalizada de que las naciones, pueblos, el orden social se va a ir alejando de Dios, pero también la apostasía individual, o sea, lo que dije antes, gente que renuncia a su bautismo, gente que no hace la apostasía formal, pero que recibió los sacramentos y que vive como que si nunca hubiese recibido nada, o sea, vive apostatando, incluso gente que hasta ha tenido un encuentro personal con Dios y todo, y después deja, ¿no? Entonces, o gente que se dice católica, pero vive según los valores del mundo, o sea, vive comulgando con las dos cosas, cuando vemos claramente que el espíritu del mundo no es el espíritu de Dios, sería. Entonces, quizás no siempre sean apostasías formales, pero sí muchas veces son apostasías prácticas. O sea, quizás no sabemos, en Santa Fe no se llega a la apostasía formal de separar iglesia y Estado, pero sí hay muchas apostasías prácticas que se están haciendo. Sí están saliendo muchas leyes que no van conforme a la voluntad de Dios, sí se están tomando muchas medidas que muchas veces van, o sea, en contra de la voluntad de Dios sería. Entonces, esto sería la apostasía. Y también, por último, en la apostasía muchas veces vemos la apostasía eclesial, que incluso muchos católicos, tristemente hasta hay sacerdotes y religiosos que intentan cambiar el contenido de la fe y la moral, o sea, intentan decir que las cosas no son tan así. Esto es un ejemplo, o sea, como extremo, es, no sé si escucharon algo del camino sinodal alemán, que no es el mismo que el sínodo de la sinodalidad, sino que este empezó antes, el camino sinodal alemán, y que buscan, por ejemplo, que se promueve, o sea, directamente lo que se busca en ese sínodo es la ordenación de mujeres, la promoción de la ideología de género, la homosexualidad, etcétera, entre muchísimas otras cosas bastante terribles sería. Ese es como un extremo, pero bueno, vemos como hay muchos teólogos y teólogas que también buscan como cambiar el mensaje de siempre y adaptarlo al mundo. Entonces, sin negar formalmente la fe, viven una fe distinta, sería una fe que no es la fe verdadera, sería. Entonces, bueno, primer signo, ¿cuál dijimos que era? La predicación del Evangelio en todo el mundo. Segundo signo, la apostasía universal. Tercer signo que se tiene que dar antes de que venga Cristo, la conversión de los judíos. Ustedes saben que cuando
cuando los judíos empezaron, o sea, los judíos escuchaban el mensaje de Cristo y no lo creían. ¿Qué pasó con San Pablo? Se cansó de predicar a los judíos y fue con los gentiles. Dijo, ya está, no pierdo más el tiempo con los judíos. San Pedro sí siguió con los judíos, San Pablo no. Entonces, Dios permitió la apostasía de su pueblo también para que, como San Pablo se cansó de los judíos, empezó a predicar a los gentiles. Entonces, bueno, también sacó como eso bueno, o sea, los paganos, sacó eso bueno de eso malo. Pero las promesas y los dones de Dios son irrevocables. Entonces, el pueblo que originalmente, o sea, los judíos era el pueblo que Dios preparaba para el Mesías, tienen que rendirse al Mesías, o sea, tienen que creer que Jesús es el Mesías. Entonces, esto actualmente no se está dando porque hace 40 años el 20% de Israel era cristiano y hoy el 2% de Israel es cristiano, o sea, hay cada vez menos cristianos. Pero sí hay algunas cositas que se comienzan a dar, porque una de las cosas es que el pueblo judío iba a estar todo reunido. O sea, la reunión y la restauración del pueblo judío, porque dice en Apocalipsis 3:9. He aquí que yo te entrego a algunos de las sinagogas de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo los haré venir y postrarse a tus pies y reconocerán que yo te he amado. Entonces hay dos cosas que se tienen que dar, la reunión y la conversión. La reunión es algo que ya se dio porque en 1948, con el apoyo de las Naciones Unidas, se fundó el nuevo Estado de Israel, congregando a gran parte del pueblo judío en una nación, por primera vez, que es lo que hoy es Israel, después de 19 siglos. Pero, bueno, no se está dando la conversión. Sí hay ciertos grupos de judíos mesiánicos, una cuestión medio rara, porque dicen ser judíos, pero que empiezan a creer que Jesús es el Salvador. Pero bueno, esto es algo que se tiene que dar y que no sabemos cómo se van a dar. Algunos dicen que, alguna de las teorías más fuertes es que la conversión del pueblo judío va a venir después de que reconozcan a uno como Mesías, que ese que reconocieron como Mesías sea el anticristo y los traicione, y ahí van a reconocer que el verdadero Mesías es Jesús. Pero bueno, este es un signo que se tiene que dar. Después, otro de los signos, dijimos, predicación del evangelio por todo el mundo, apostasía universal, conversión del pueblo judío, el advenimiento del anticristo, o sea, el anticristo que ha de venir. Es muy misteriosa la naturaleza del anticristo, porque algunos dicen que es una persona y otros dicen que es un espíritu anticristiano. Atendiendo la significación verbal, se puede entender como cualquier manifestación de un espíritu anticristiano, o sea, de pecado, de herejía, de persecución. Y eso nos daría a entender lo que dice San Juan, que dice que el anticristo ya se halla en el mundo. Eso lo dice en 1 de Juan 4:3. O sea, él dice que el anticristo ya está en el mundo. Entonces se entiende que es un espíritu anticristiano, bueno, sí, porque lo está. Pero hay también muchos santos padres y teólogos que dicen que va a ser una persona individual, el anticristo, que desplegará un gran poder de seducción con falsos prodigios que engañarán a muchos, finalmente será vencido y muerto por Cristo con el aliento de su boca. Eso lo dice en la segunda de Tesalonicenses 2:8. Entonces, bueno, el advenimiento del anticristo es algo o que va a suceder o que está sucediendo. Todavía no sabemos, o sea, como decimos, algo muy vago, muy confuso, no sabemos todavía si hay una persona, si ya hay un espíritu anticristiano que está reinando, pero bueno, sí es una realidad que hoy hay un espíritu anticristiano, mucho más que hace 20 siglos atrás. O sea, hoy es mucho más difícil ser cristiano que lo que era antes. Hoy vemos en Medio Oriente, en Gaza, los cristianos que literalmente los matan por ser cristianos. En Palestina, por ejemplo, yo tengo una amiga que es monja, que ella fue a Palestina y después de ahí se hizo religiosa. Los palestinos se tatúan la cruz porque los persiguen y los matan a los cristianos. Entonces todos los cristianos se hacen la cruz para no renegar de su fe en el momento que les llegue la muerte, si les llega. O sea, es así. Y en muchos lugares de Medio Oriente hay una persecución cruenta. O sea, se los mata por ser cristianos. Pero eso obviamente en los medios de comunicación no nos lo dicen, porque no nos dicen esas cosas. En Nigeria también está pasando, en África hay una gran persecución a los cristianos. En Nigeria, en África, hay muchísima persecución. O sea, ya no es camuflada, es a los cristianos, por ser cristiano, punto.
Ahora, hace poco hubo también en una misa, pusieron una bomba, en África creo que había sido. En África están secuestrando un montón de sacerdotes, pero muchísimos. O sea, todos los días 2 o 3 mueren, los secuestran y los matan. Y acá no nos matan, pero bueno, tampoco se nos dicen cosas muy lindas por ser cristianos. O sea, muchas veces nos la hacen difícil, muchas veces, o sea, no es un martirio cruento, pero sí es algo más incruento, ¿no es cierto? Entonces, sea como sea, ¿no? Sí es una realidad que hay un espíritu anticristiano y que cada vez es más fuerte, ¿sí? Y de ahí sigue lo que es otro de los signos, que es la persecución global, ¿sí? Que va a ser la hora de la prueba, o sea, como en el último tiempo, va a ser una persecución que va a ser universal, o sea, no va a ser local, como por ahí a veces son, como persecuciones locales en tal lugar que se persigue a los cristianos, sino que va a ser como una persecución global. No sabemos si va a ser una persecución así, o sea, cruenta, que nos van a querer matar, o que si solamente va a ser la persecución que estamos viviendo, porque hoy todos los cristianos moralmente somos perseguidos por ser cristianos, casi siempre, pero bueno, sí va a haber una persecución. No sabemos cómo va a ser, pero va a haber una persecución. De hecho, la Sagrada Escritura habla de una marca que se le va a poner a la humanidad, digamos, y que los cristianos obviamente no van a aceptar, y que esa marca como que los va a excluir. De hecho, la Sagrada Escritura dice eso, una marca sin la cual no se puede comprar ni vender. Imagínense, si ustedes no pueden comprar ni vender, o sea, quedas excluido totalmente de la sociedad, y esa va a ser como la marca de la bestia, digamos. La marca del demonio, del anticristo, va a ser justamente una marca que los cristianos no van a aceptar, o por lo menos los que sean verdaderamente cristianos, y por eso va a venir el hecho de la persecución. Bien, otro de los signos va a ser la aparición de Elías y Enoc. Perdón, Sí. y también habla el Apocalipsis esto, cuando, no sé si recuerdan, dice que aparecieron un montón de personas vestidas de blanco, dice el Apocalipsis, y que uno pregunta quiénes son, y dice, son los que vienen de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas en la sangre de Cordero, es decir, todos los mártires, diríamos, de esa época, de ese momento. Bien, el penúltimo es la aparición de Elías y Enoc. Elías fue un gran profeta del Antiguo Testamento y Enoc es un descendiente de Abraham y padre de Matusalén. ¿Qué nos dice Malaquías? Nos dice... O sea que es más viejo que Matusalén. Ved que yo mandaré a Elías el profeta antes de que venga el día de Yahvé grande y terrible. Tanto Elías, hay santos padres como San Agustín y San Jerónimo, dicen que son dos testigos que van a luchar contra el anticristo en el momento que esté el anticristo y que serán muertos por él para resucitar después gloriosamente. ¿Por qué serán muertos? Porque ninguno de los dos murieron, o sea, fueron como... ¿Querés explicarlo vos mejor que yo? Claro, de Elías y de Enoc, junto con la Santísima Virgen María, digamos, son los únicos que en la Sagrada Escritura dice que nunca murieron. De Enoc se dice que fue arrebatado al cielo, y de Elías también se dice que fue arrebatado al cielo en cuerpo y alma, Claro. y que están esperando ahí, en un lugar determinado por Dios, para volver al fin de los tiempos a pelear con el anticristo en esa época de la persecución, que puede ser capaz que mañana, arrancar o en unos años, ¿no? Pero yo creo que estamos por lo menos a unos años todavía de esa realidad, y ahí van a morir recién en ese lucha. Bien, Santo Tomás de Aquino lo que dice es que se encuentran preservados en el cielo atmosférico, que no es el cielo empírico, el cielo Claro, que o sea, no están en, o sea, como que están, no están en la realidad de la Virgen María, que ya Claro. resucitó en cuerpo y alma, sino que están, como esperando. no murieron todavía, Ajá. digamos, porque están en un lugar ahí aparte. O sea, están esperando y que volverán al final de los tiempos para dar batalla contra el anticristo. Esto claramente no sucedió, no hubiésemos enterado sino. Y después, el último signo, va a cambiar el penúltimo signo, es grandes calamidades públicas. Jesucristo dice en Mateo 24, del 6 al 8, oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no os turbéis, porque es preciso que esto suceda, mas no es aún el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares, pero todo esto es el comienzo de los dolores. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo
Jesús dice eso, ¿no? Que antes de su venida se va a levantar nación contra nación. ¿Qué es lo que está pasando? Pueblo contra pueblo, guerra, rumores de guerra, habrá hambre, terremotos. Pero todo esto es el comienzo de los dolores, dice. O sea, todo esto es como que un signo antes de el fin, ¿no es cierto? Entonces, también el catecismo nos dice que antes el catecismo en el numeral 675 nos dice, antes del advenimiento de Cristo, no solamente, acá hablamos de que en el mundo va a haber guerra, se levantará enfrentamientos, nación contra nación, hambres y pestes, y también el catecismo nos dice que la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y dice, la persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Fíjense lo que dice, ¿no? Que va a haber mucha gente, o sea, la Iglesia nos dice, la Iglesia va a pasar por una persecución antes de que venga Cristo, que muchos van a abandonar la fe, ¿no es cierto? Y dice, bajo la forma de una impostura religiosa que va a proporcionar a los hombres una solución aparente, pero mediante el precio de separarse de la verdad, que es lo que vemos hoy. Hoy se les vende a la gente que la solución no está en Cristo, que está en cualquier otra cosa. En criollo va a ser una persona católica, probablemente un obispo, sacerdote religioso, que va a predicar una fe diferente. O sea, va a decir, bueno, da todo lo mismo. Básicamente es una impostura religiosa, una persona religiosa, católica, probablemente. Algunos piensan eso, que va a salir entre los obispos. Por el sí, poder no sabemos si va a salir entre los sacerdotes o no. Claro, por el poder espiritual que tiene, digamos. No es lo mismo que venga yo y le diga, escucha, muchachos, dejen de ir a misa, que venga un obispo, o sea, tiene mucho más potestad. Es simplemente una opinión esa. Y que va a confundir, digamos. Porque el anticristo no es que se va a presentar como diciendo, no, odien a Cristo. O sea, porque sería muy evidente, digamos. O sea, la cuestión del anticristo es ser una persona que cautive mucho, ¿no es cierto? Bien. Entonces, tanto dentro de la Iglesia, que eso ya nos dice el catecismo, que la Iglesia va a pasar por esta prueba final, que va a sacudir la fe de muchos creyentes, como lo que pasa o sea, en el mundo, esto, guerra contra guerra, pestes, hambre, paganismo. Entonces, todas estas son cosas que deben suceder antes de que venga Cristo, que obviamente no es lindo que sucedan, pero bueno, en buena hora también se suceden porque significa que estamos cada vez más cerca. No sabemos ni el día ni la hora, pero bueno, sí sabemos que nunca todo estuvo tan terrible como hoy, nunca hubo tantas guerras como hoy, nunca hubo tanta crisis en la iglesia como hoy. Entonces, son todas cosas que ya, o sea, que no es para asustarnos, sino para decir, bueno, ya Jesús nos advirtió, todo esto iba a suceder, o sea, todo esto tiene que suceder, pero luego vendrá el fin y vendrá su reinado, que es importante ante todas estas cosas, no desesperarnos, sino como tener la confianza puesta en Dios, ¿no es cierto? Y en que, bueno, más allá de que todo esto tiene que suceder, ya Cristo lo profetizó, bueno, va a haber un buen final, sobre todo para los que nos mantenemos fieles. Bueno, estos, como dijimos, estos son los signos de los últimos tiempos. Nadie sabe el día ni la hora, nadie puede decir cuál es el día ni la hora, porque quien lo está diciendo está mintiendo, porque Jesús dijo que nadie lo sabe. Entonces, por ahí... pero sí se puede juzgar. Sí se puede juzgar. Se puede hacer una lectura de la realidad. Se puede hacer una lectura de la realidad, pero sin... profetizar. Claro, sin llegar a... Para mí hay igual una opinión, eso total después lo borramos. Para mí una opinión que esta parte la sacamos solamente la escuché usted. Para mí la más clara de todas igual, la que va a ser, para mí va a ser la conversión de los judíos. Para mí va a ser la más desencadenante, digamos, porque es como que... si lo más lejos estamos. Lo que más lejos está. Para mí lo que más lejos está es eso. O sea, lo otro es como guerras hay todo el tiempo, o sea, espíritu cristiano hay todo el tiempo, mártir hay todo el tiempo. Para mí la que falta es cuando se empiezan a convertir los judíos, empiezan a ir para abajo. Empecemos a rezar. No, y hay un signo, más allá de todos estos signos de los tiempos, hay un signo también que es otro gran signo de los tiempos, que son las continuas apariciones de María a nosotros. ¿Por qué digo que es un gran signo? Porque la Virgen siempre desapareció, o sea, de hecho la primera persona que se le apareció fue a
Santiago, Nuestra Señora del Pilar, no sé si saben la historia, yo tuve una bilocación, porque cuando él estaba predicando, La Mil también está bilocada. Es todo ese loca. él Estaba viva todavía. estaba viva, por eso fue una bilocación. Él estaba predicando. Pilar es bilocación. Bilocación es cuando, Está en como el la padre calle. Pío tenía, Sí. que él estando en un lugar podía aparecer en otro lugar sin desaparecer del primer lugar donde estaba. Se le aparece a San Santiago y lo anima a seguir con la predicación. Él estaba predicando en Europa, se le aparece sobre un pilar, por eso Nuestra Señora del Pilar. Y, por ejemplo, bueno, esa fue la primera aparición. Después hay apariciones de la Virgen como esporádicas. Después se le aparece a San Simón, a Santo Domingo de Guzmán en 1531, que esto lo contamos la vez pasada, que en medio de una herejía, que él predicaba y la gente no se convertía, no sabía el rosario. Se le aparece a San Simón Stock en 1251, que le da el escapulario. Se le aparece a San Juan Diego en 1531, cuando estaba todo esto de los españoles y los indios, entonces como se le aparece como para unir eso, ¿no es cierto? Pero fueron como que antes, como que se aparecía ante ciertas circunstancias especiales y ciertos mensajes especiales que quería dar como en ese momento. Pero resulta que desde 1830, perdón, cuando se le aparece a Santa Catalina de Lauré, la medalla milagrosa, empieza la era de apariciones marianas. O sea, desde ahí la Virgen se empieza a aparecer continuamente. ¿Y cuál es el mensaje de María? El mensaje de María es como en las bodas de Caná, uno a Dios que nos dice que haga el milagro y otro a nosotros que nos dice lo que tenemos que hacer. Entonces acá es más o menos lo mismo. La Virgen, hay un librito muy lindo que es Los 7 Dolores de María, que dice, cuando una madre ve que su niño está en riesgo, va corriendo a ayudarlo. Y es un poco lo que está pasando con María, que ve que estamos en riesgo y viene corriendo a decir, vuelvan a Dios, ¿no es cierto? Este librito es muy lindo porque dice, como es muy lindo porque Dios ya no envía a un ángel, ya no envía un profeta, como en su momento, por ejemplo, en Nínive, no sé si recuerdan, que en Nínive Dios le dice a Jonás que le diga a Nínive, que era un pueblo que no creía, que se convierta, que si no se convertía iba a venir un castigo. Entonces Jonás fue, les dijo que se conviertan, se convirtieron y no hubo castigo. Entonces ya no nos envía un profeta como Jonás, ya dice, nos envía a su propia madre, que dice que no es una profeta, no es un ángel, es la reina de los profetas, es la reina de los ángeles, pero dice a la vez que aterrador que nos envía su madre, porque significa que no hay profeta, no hay ángel que alcance para esta misión, o sea que nos tiene que enviar a su propia madre como para que nos despierte y nos ayude a volver. Entonces la Virgen María, desde la medalla milagrosa, empieza la era de apariciones marianas, que ya no se aparece, o sea, como dije antes, para una circunstancia por ahí como muy particular o especial, sino que se comienza a aparecer, y ahora bueno, vamos a ver un poquito cuáles son los mensajes, pero por ahí, sobre todo lo que ella nos hace, es que ella nos viene a advertir, ¿sí? Nos viene a advertir de que nos convirtamos, de que si no nos convertimos, se va a venir, bueno, ahora lo voy a decir después, pero se va a venir un castigo para la humanidad, un castigo no entendiéndolo como un Dios, o sea, a veces uno dice, no, bueno, que Dios no castiga. Y depende, o sea, si uno piensa que Dios es un padre que anda con el látigo buscando a quién pegar, no, Dios es un padre amoroso que nos ama como a hijos con todo su corazón, pero bueno, todo padre tiene que poner límites y a veces tiene que castigar, porque es solo a partir del castigo que entendemos las cosas y porque Dios también es un Dios justo. Entonces la Virgen María nos viene a advertir que volvamos a Dios, lo que nos espera si no volvemos a Dios, que tenemos que volver a Él, o sea, nos viene a recordar, este librito que decía antes también nos dice, nosotros vivimos en una continua metanoia, ¿qué? No, vivimos en una amnesia. En una continua amnesia. Entonces, que nos olvidamos continuamente, o sea, nos olvidamos de Dios. Entonces, la Virgen María nos viene a recordar que nos tenemos que acordar de Dios, que tenemos que volver a Dios. Entonces, todas las apariciones de la Virgen, que ahora las vamos a ver, entran dentro del marco de lo que son revelaciones privadas, ¿sí? No estamos obligados a creer en las
apariciones marianas. ¿Qué es lo que nos dice el catecismo? A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino ayudarla a vivir más plenamente en una cierta época de la historia. Y bueno, después sigue diciendo que... no importa. Entonces, o sea, no es que estamos, o sea, como católicos, si bien las apariciones que vamos a hablar son todas apariciones con aprobación de la Iglesia, ¿no es cierto? No, nadie, o sea, si uno dice yo no quiero creer en ninguna aparición de la Virgen, no cae ni en pecado venial, o sea, nadie está obligado. Pero claro que nos ayuda a vivir mejor, porque también, si Dios nos está enviando a su madre, es porque nos quiere decir algo particular en este momento de la historia. Entonces, como digo, no estamos obligados a creer, pero sí nos ayuda a vivirlo mejor. La Virgen no nos dice nada nuevo, ¿no? Porque si nos diría algo nuevo, entonces no sería, no vendría de Dios, sería lo que nos ayuda es poder, lo que hacen las apariciones es que ella nos ayuda a poder vivir lo que ya está enseñado, ¿no es cierto?, en la Iglesia. Entonces, bueno, voy a decir algunas de las apariciones, no voy a decir obviamente todas, algunas de las que, así como las más importantes, pero hay muchísimas apariciones de las que comenzaron a suceder en estos tiempos y que todas como que comparten más o menos el pedido de la Virgen, es casi siempre el mismo, ¿no es cierto? En 1830 es cuando, como dije, comienza el inicio de la era de apariciones marianas. Se le aparece la Virgen a Santa Catalina en Labouré, una monja, ¿no es cierto?, en París, y lo que le dice es que hiciera la medalla milagrosa, la medalla que ella, lo que se le aparece, cuando se le aparece la Virgen, tiene las manos extendidas, pero salen rayos solamente de alguno de sus dedos. Entonces Santa Catalina le dice, ¿por qué no salen de todos? Claro, esa es. Y le dijo, ¿por qué como no salen de todos tus dedos los rayos? Y dice, es que ahí están las gracias que yo quiero dar al mundo y que el mundo no me las pide. O sea, como que ella no nos puede ayudar como quisiera, porque no le pedimos porque lo no somos suficiente. como niños. Claro, entonces ahí ella aparece, ¿no?, como con esos rayos y con este mensaje de que tenemos que acudir a ella para pedirle gracias. Le pide que haga la medalla milagrosa, que es, bueno, esa imagen adelante y en la parte de atrás los corazones de Jesús y María. Y bueno, la ejaculatoria, como un poco con esa medalla, o María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Es muy loco porque esto fue en 1930. En 1942, ¿se acuerdan que el tratado quedó escondido en un cofre? Que Monfort lo profetiza, dice que cuando él iba a morir, el tratado iba a quedar escondido en el secreto de un cofre, quedó escondido por 130 años. Y en 1842 se encuentra, o sea, fíjense, cuando empieza la era de las apariciones marianas, se encuentra el tratado. Y se conoce la devoción a María según el método de Montfort, o sea, impresionante. Bueno, después de 1846 se le aparece a Maximino y a Melania en Nazaret, Francia. Ahí lo que le advierte es muchas de las cosas que le disgustan a sus hijos, y le dijo que muchos demonios iban a ser desencadenados del infierno. Sí, bastante fuerte esas apariciones. Sí, ahora voy a leer después de leer algunos mensajes muy fuertes esta aparición. La Virgen se aparece llorando en Nazaret, diciéndole esto, ¿no? Que hay muchas cosas que estamos haciendo que le disgustan a sus hijos y que muchos demonios van a ser liberados del infierno, y que ella estaba sosteniendo como la ira de Dios para que no se derrame sobre nosotros. Perdón, acuérdense que también como paralelo a esto empieza a hacer todo, a desencadenarse todo lo que viene a ser la Revolución Francesa, Claro. que es como el liberalismo llevado a su máxima expresión, diríamos, y en este momento también que recordemos que hace muy poco que se empezó a ver todo el protestantismo y todo, que se empieza a hacer infiltrar a la iglesia. ¿Qué quiere decir infiltrar a la iglesia? Que los enemigos de la iglesia se dan cuenta de que si le tiran piedras a la iglesia afuera, la iglesia crece, como los mártires, siempre que a la iglesia se la persiguió, empieza a crecer. Entonces se empieza a cambiar de táctica y dice, no la vamos a tratar de destruir afuera, sino que vamos a empezar a destruirla desde adentro. Y ahí es donde un montón de personas se empiezan a infiltrar en la iglesia. De hecho hay testimonios de gente convertida, como por ejemplo un judío que de ahí viene el término marrano, o sea que eran judíos que mentían y se metían en la iglesia, y por eso se le decía marranos, que se había ordenado sacerdote, digamos,
Y en la misa, en vez de cuando llevaba la Eucaristía, que antes era en silencio, lo que decía era arriba periquito. Fíjense el grado de blasfemia. Eso lo convierte en un judío que obviamente se convierte, pero fíjense la cantidad de gente en ese momento que asistió a una misa que no era misa. Imagínense si el padre acá no consagra la Eucaristía. Le está dando de comer pan a ustedes, no le está dando de comer al Cristo, digamos. Y ahí empieza toda la infiltración que ha llegado a lo que ha llegado hoy en día, digamos. Bueno, pero bueno, es para que se hagan una idea de unas nociones históricas, digamos. De qué es lo que iba a comenzar. De por qué empieza a aparecer esa María y lo que se está gestando por otro lado, Claro. digamos. Después de 1858... Perdón, y también esto, con esto no quiero tirar más, pero también para que vean con esperanza todo esto. Porque no es que Dios es indiferente al mal que se nos puede hacer, sino que a raíz de esto empieza a darse todo esto, digamos, como que Dios no se deja ganar en misericordia, digamos. En 1858 se aparece a Bernardita, en Lourdes, Francia, se le aparece diciendo yo soy la Inmaculada Concepción. Hacía un poquito tiempo atrás había proclamado el dogma, Bernardita no sabía, era analfabeta, y fue repitiendo yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces bueno, fue como una como confirmación del dogma. También bueno, ahí pide, bueno acá lo deben saber más que yo, pide penitencia, pide oración por los pecadores, pide el rosario. Después de 1917 se aparece en Fátima, a los tres pastorcitos, Jacinta, Francisco y Lucía. ¿Qué es lo que pide? Pide consagrar a Rusia a su Inmaculado Corazón, en unión de todos los obispos del mundo y el Papa. Y dice, si no se hace, Rusia va a difundir sus errores por todo el mundo. No se hizo. Se hizo recién con el Papa Francisco. En comunión con todos los obispos lo hizo recién el Papa Francisco, creo que fue en 2021. Antes el Papa Juan Pablo II lo había intentado hacer, pero sin comunión de todos los obispos. O sea, cuando se quiso hacer, nunca fue con comunión de todos los obispos y siempre fue tarde. Recién el primero que lo pudo hacer con todos los obispos fue el Papa Francisco. Y fíjense cuáles son los errores de Rusia. Que es el comunismo, digamos. Claro, y no solamente, o sea, el comunismo entendido como orden, como políticamente, sino todo lo que trae el comunismo. O sea, el comunismo trajo todo lo que es el modernismo, o sea, como todo lo que estuvimos viendo antes, ¿no? Como la pérdida de la fe, el entender la... Sí, la cuestión del comunismo, diríamos, Ajá. es que es totalmente inmanentista. O sea, para el comunismo no hay para la nación comunista, no hay un más allá. El mundo es el más acá, digamos. O sea, no podemos tirar las ideologías de todo acá, digamos, pero básicamente eso, o sea, igualmente, Sí, también perdón, para entenderlo, digamos, liberalismo y comunismo, digamos, van en la misma línea. ¿Por qué? Sí, ya lo vimos. Eso ya lo vimos, pero bueno, lo traigo a colación como para que se termine. O sea, lo que hace el liberalismo es exaltar la libertad del individuo por sobre todas las cosas, y el comunismo es exaltar la libertad del Estado por sobre todas las cosas. De las dos formas, ¿quién queda perdiendo? Dios. O sea, se saca a Dios de ser quien gobierna. Sí, Uno dice, se hace lo que yo digo, y otro dice, se hace lo que el Estado dice. Cuando en realidad tenemos que hacer lo que Dios dice. Para el comunismo, la fe es el opio del pueblo, o sea, como que son tontos los que creen en la fe, sería. Entonces, bueno, los errores de Rusia se propagaron por todo el mundo. Pero fíjense que la Virgen había pedido esto, que se consagre a Rusia a su Inmaculado Corazón, y después vamos a ver algunas cositas más que también dijo. En 1961 se aparece en Garabandal, España. Esta aparición, todas las que dije están aprobadas, esta está en curso de investigación. Pero bueno, ¿cuál es el mensaje de la Virgen? Es fuertísimo. Lo que le dice es, cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de condenación y por eso llevan a muchas almas. No todos los cardenales, obispos y sacerdotes obviamente, pero sí muchos. Y lo que le dice la Virgen es que el cáliz de la justicia se estaba llenando y que había que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia para evitar el castigo de Dios. Impresionante, ¿eh? En 1973, en Akita, Japón, se repite el mensaje y dice la Virgen que si la humanidad no se convierte va a recibir un castigo aún mayor que el diluvio. Esta sí está aprobada por la Iglesia. Sí, queda algo también muy fuerte de Akita, que es muy triste, pero es algo que en los últimos años subió un montón, que habla de obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, cardenales contra cardenales, o sea, una división muy grande, digamos, el punto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se oponen, es como que nos oponemos entre nosotros, como que el ejército mismo se empieza a rebelar entre ellos, como que yo me empiezo a pelear con mí y vaya otra cosa, o sea, todo un lío, digamos. Cada uno quiere tener más, ser más como. Claro, sí, que es lo que decía Martín Fierro en la copla de hermanos, se pelean, los devoran por fuera. Eso, fíjense la intención de infiltrar la iglesia, hacer que los de adentro se dividan, o sea, que yo me peleé con Norma, que Norma se peleé con la Mili, que Mili se peleé con ustedes, entonces,
divide Y y reinarás. La palabra diablo significa diabolos, aquel que arroja algo para dividir. Justamente la función del demonio es dividir, diríamos. Bien, ¿y cuál es el mensaje central de estas apariciones, o sea, las que desde que comenzó este tiempo mariano? Perdón, hay muchas apariciones que no dijimos, por ejemplo, hay una, la de Nuestra Señora Rosario de San Nicolás, está acá cerquita. Esa está aprobada hasta, hay mensajes hasta cierto año que están aprobados, después como que el resto no, porque es como la Virgen se sigue apareciendo, mientras se sigue apareciendo no se puede terminar de decir Todo lo que dice. claro, pero sí, por ejemplo, hay una parte que ya está aprobada, entonces bueno, quedan en el tintero Así que muchas. se le apareció a esa señora, ¿sí? Habla de sí, ¿La eso de es. Salta? No, eso me parece que no, me parece que No está aprobada no y está. hay algunos problemas sí, No está de mal, obediencia al señora, no obispo. está mal. por falta de obediencia al obispo. O sea, acá, por ejemplo, en San Nicolás, el obispo dijo, no hables más en público, no dejas más a conocer tus mensajes, Y lo y hizo. Gladys no apareció No más en apareció público más. y no publicó más los mensajes. En Salta no, en Salta como que sean muchas como actitudes de rebeldía, digamos. Y se acuerdan lo que hablamos la vez pasada, la obediencia. Pero bueno, esto para decir que hay muchas apariciones que también se dieron, que están aprobadas, pero bueno, no nos va, o sea, podríamos estar todo el año hablando de apariciones. Pero bueno, más o menos, y como digo, podríamos estar días enteros hablando de apariciones, porque la verdad que cuando uno se mete en cada aparición es impresionante. Pero bueno, más o menos, ¿cuál es el mensaje central de las apariciones? El primero es llamado a la conversión. María nos habla de conversión. O sea, no dice, bueno, seguí con tu vida, que todos los caminos te llevan a Dios. Dice, conviértanse, vuelvan a Dios, arrepiéntanse de los pecados, enmienden, pidan perdón. ¿Qué dice en Fátima? Que no se ofenda más a Dios, que ya es muy ofendido. Dejen su vida de pecado. Recen para que el mundo se convierta, le dijo a los pastorcitos. Tan era así que Jacinta se lo tomó tan en serio que la Virgen le dijo que deje de hacer tanto sacrificio, porque ella todo el tiempo rezaba por la conversión de los pecadores. Entonces, primero, el llamado a la conversión. La Virgen María, como Jonás en Nínive, nos viene a decir, vuelvan a Dios, o sea, conviértanse. El segundo, denuncia el pecado y anuncia el castigo, ¿sí? La Virgen dice que si no nos convertimos van en un castigo. ¿Qué dice, por ejemplo, en Nazaret? Dice, los sacerdotes, ministros de mis hijos, los sacerdotes. Por su mala vida, por sus irreverencias e impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes piden venganza y la venganza pende de sus cabezas. Hay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza. Y he aquí que la venganza está a las puertas. Pues ya no se encuentra nadie que implore misericordia y perdón para el pueblo. Ya no hay almas generosas ni persona digna de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Dios va a castigar de una manera sin precedentes. Ay de los habitantes de la tierra. Habrá guerras sangrientas y hambres, pestes y enfermedades contagiosas. Habrá lluvias de un granizo espantoso, tempestades que destruirán ciudades, terremotos que engullirán países. Se oirán voces en el aire, los hombres se golpearán la cabeza contra los muros, llamarán a la muerte. La sangre correrá por todas partes. ¿Quién podrá resistir si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y oraciones de los justos, Dios se dejará aplacar. Esto dice en Nazaret, Francia, aprobado por la Iglesia, no invento mío, no estoy diciendo nada, una profecía extraña de alguien cualquiera. ¿Qué dice la Virgen? Primero, lo que dicen los sacerdotes. Tenemos que rezar mucho por los sacerdotes, ¿sí? No es que todos los sacerdotes son malos, hay sacerdotes muy buenos y muy santos, pero tenemos que rezar mucho porque no la tienen fácil. Y dice esto, ¿no? Hay de los habitantes de la tierra, se van en un castigo, y lo que termina diciendo es, por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos, Dios se dejará aplacar. Sí, o sea que tenemos que rezar mucho por la conversión de las almas, para que no nos venga el castigo, o sea, y no para que no sufrir el castigo, para que las almas se conviertan y Dios no tenga que hacer uso de eso, ¿no es cierto? Después, tanto en Garabandal como en Medjugorje tiene un visto bueno, pero todavía tampoco está aprobada porque las apariciones siguen. Pero en Medjugorje y en Garabandal la Virgen habla del aviso, el milagro y el castigo. O sea que va a haber un aviso, que va a haber un milagro para que la gente se convierta, y si la gente no se convierte, va a haber un castigo. O sea, esto igual que en Nínive, si no se convierten, vendrá un castigo. Pero igual esto bien. también, como
Ujú. Pero es como decir, mirá hijo, si vos me seguís metiendo el dedo en el enchufe, vaya un día lo que quedás helado, digamos. Hoy en día nos metemos el dedo en el enchufe y no pasa nada, digamos, nos podemos sacar a tiempo. Pero hay un momento en que si vos seguís yendo a apagar la luz en pata, y probablemente te agarre el dedo y te queme la electricidad, digamos. Ese es el aviso, digamos. Claro. No es que Dios se va a ensanguinar con nosotros y como no me obedecen le voy a para que tenga. Es que si no lo convertimos y Dios de alguna forma nos va a tener que sacudir para que tomemos conciencia de lo que Sí. nos estamos jugando. De hecho, San Pablo dice en Hebreos 12, dice, ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes tienen que sufrir, es para su corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Si Dios no los corrigiera como lo hace con todos, ustedes serían bastardos y no hijos. Entonces fíjense cómo acá habla esto, ¿no? Como que esto viene de que Dios nos ama y como un padre intenta corregirnos. Muchas veces cuando no escuchamos, lo que pasa con los hijos, bueno, a veces hay que castigar un poco para que entiendan, ¿sí? Entonces obviamente que Dios no lo quiere y por eso también la Virgen viene a decirnos que recemos, para que no se venga eso. Después, entonces, bueno, dijimos conversión, dijimos denuncia el pecado y denuncia el castigo. También pide oración y penitencia por nuestros pecados y por los del mundo, que es lo que dice en Fátima. Rezar el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Fíjense, hoy hay tantos planes por la paz y la Virgen dice recen el rosario y fin, dice alcanzar la paz del mundo. O sea, si todo el mundo rezase el rosario como la Virgen nos pide, habría paz. Tristemente se busca la paz por otros lugares, pero la paz no va a venir si no es por Cristo. Y después sigue diciendo, rezad mucho y hacer sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. O sea, ¿cuántas almas van al infierno? Porque no conocieron el amor de Dios, y nosotros que sí lo conocemos tenemos la responsabilidad de rezar por esas personas. ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque cada vez hay menos que rezan. Sí, y qué va a pasar con nosotros también, que nosotros es regalo y es tarea la fe, porque a nosotros también se nos va a juzgar por eso, por las almas. Que ¿Cuánto? por lo que no rezamos, que Claro, rezamos, por tal lo que cual. no rezamos nosotros. Bueno, después, nos pide eso, ¿no? El rosario, la penitencia, la mortificación, ¿no? Dice, recen mucho, hacer penitencias y sacrificios. Ya habíamos hablado un poco de esto de Por eso me casé con yo cuando leí eso dije, claro, la mortificación continua. Después, otra cosa que dice es la adoración eucarística y la reparación, ¿sí? Muy importante la adoración. O sea, van viendo que no son cosas muy raras, digamos, son cosas que la iglesia siempre tuvo, pero solo que como que se abandonaron, digo. Y después, Hay muchos lugares que lo siguen la adoración Sí. continua. sí. Bueno, ahí nosotros haciendo, aparte de las oraciones que se hace los viernes continuos, de 9 de la mañana a 9 de la tarde. Claro, acá el padre no está poniendo Santísimo para el sueño. No. Bueno, ahí en San Carlos por las dudas son Acá, los jueves a cuando las 8, estaba Fabián, 8 o 8 y media es. Nosotros a las 19:30. 19:30. Jueves, los 7 y media. viernes a las 19:30. No, No, jueves, jueves. 7 y media Jueves. y viernes, que eso es con cantos. Sí, esa Ah. guía con cantos y reflexiones, pero obviamente las personas pueden ir y hablar directamente con Jesús y escuchar de fondo si quieren y si no. Pero bueno, se sientan cada uno en un lugar con luces apagadas. Por ejemplo, en Zapereira, que estaba el padre Leo, Ajá. ellos ahí, bueno, ahora no sé cómo será porque hay otro sacerdote, pero era continua. Claro, Había gente sí. que iba a las 2 de la mañana, a las 3, Sí, a las Santo Tomé 2 está Sí. en la capilla Cada Al lado de uno la iglesia tenía de su Inmaculada, horario. perpetua. Bien. la adoración perpetua. Ujú. Y en el centro los viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde se hace continua. O sea, ahí se deja el Santísimo expuesto cuando uno entra a la parroquia a la izquierda, sería, en el altar del corazón de Jesús, y está puesto, o sea, en silencio. Entonces uno puede ir, pasar en cualquier momento de O esa sea, jornada. pero hay personas que se van Sí. anotando Sí, para ya que están. se... Sí, los Porque viernes. no es solo el Santísimo. Sí, Claro, porque no no se puede puede dejar solo. No Claro, se puede sí. dejar solo. Sí, hay personas que Y tienen después turno va y todo uno el puede que ir quiere yendo. acompañar. Sí. Y después lo último que pide es la consagración a su corazón. ¿Y dónde están ustedes ahora? Ah, Ahí, cuando Lucía le dice
a la Virgen que lo lleve al cielo, que la lleve al cielo, y le dijo, sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú te quedarás algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien le abrace, prometo la salvación, y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Entonces fíjense cómo ella dice eso, ¿no? Que Dios quiere establecer, le muestra a todas las almas que caen al infierno, y después de eso le dice, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, para que las almas se salven. O sea, fíjense cómo lo que dijo Antonio, ante este contexto de la humanidad cada vez más alejada, Dios nos da a su madre para que por medio de la devoción a su corazón podamos llegar a él. Obviamente, podemos, como decimos siempre, podemos llegar sin ser devotos de María, pero es como este salvavidas que nos tira Dios en este momento en que estamos ahogando para que volvamos a él. Después, bueno, como dije antes, también ella pidió la consagración de Rusia, que se hizo recién hace poquito, se hizo bien. Y dice, dice, si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz, cosa que no sucedió. Si no, esparcirá sus errores por todo el mundo, cosa que sí sucedió, promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. Fíjense, dice todo lo que se va a sufrir y termina diciendo, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Entonces fíjense cómo la Virgen dice, o sea, va a venir todo esto, pero después mi Inmaculado Corazón triunfará. O sea, fíjense el mensaje de esperanza que siempre nos da la Virgen, ¿no? Y también lo que le dice a los pastorcitos en Fátima, habla de la devoción de los 5 primeros sábados. No sé si saben eso. Vino que en el Sagrado Corazón está la devoción de los 9 primeros viernes al Sagrado Corazón. Que quienes vayan a misa durante 9 meses seguidos, el primer viernes de mes, vayan a misa, se confiesen, comulguen y lo ofrezcan, ¿no? Con la intención al Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón hace como ciertas promesas, por ejemplo, que no van a morir sin tener los sacramentos. Bueno, hay como varias promesas, ¿no es cierto? Y es como una forma de consagración al corazón de Jesús. De la misma forma, la Virgen pide los 5 primeros sábados para ella, o sea que durante 5 sábados seguidos también dice, tú al menos procura consolarme y di que todos los que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando en los misterios del rosario, con el fin de desagraviarme, les prometo asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias para su salvación. Es decir, la Virgen promete esto, que quien ofrezca en reparación a su corazón, en el sagrario, los 5 primeros sábados de mes seguidos, que nos confesemos, que comulguemos, que recemos el rosario y que meditemos durante 15 minutos, o sea, aparte del rosario, en algún misterio del rosario, ella promete asistirnos en la hora de la muerte. Entonces, bueno, es muy lindo también para el que lo quiera hacer. Y bueno, esto un poquito para terminar, sin caer en desesperanza, sin caer ahora en el enloquecimiento del signo de los tiempos. Sí es muy lindo ver todo esto y ver también cómo Dios nos envía a su madre y cómo Dios y María están como continuamente buscando que la humanidad se salve y vuelva a Dios. La práctica va a ser ver alguna película sobre alguna aparición mariana, algún documental. En realidad van a ver que en el Totus la práctica es ir a algún santuario mariano y llevar flores, pero bueno, acá es como que en San Carlos también es difícil, entonces bueno, por ahí o ver alguna película, algún documental o ponerse a leer en profundidad sobre alguna aparición. Y, ¿qué más iba a decir? Algo que siempre me olvido decir. No sé si vieron que cuando rezamos el rosario antes, no hacemos siempre los gloriosos, vamos cambiando. La idea es tratar de ayudarlos a meditar un poquito en los misterios del rosario, entonces como para no rezar siempre los gloriosos, porque en realidad no es que sí o sí los miércoles se tienen que rezar los gloriosos. O sea, el día del rezo del rosario es como que la Iglesia lo propone para que todos los días recemos misterios distintos. Pero uno puede cambiar, entonces bueno, por eso es que vamos cambiando como para poder
como ir meditando los distintos misterios y ir Hoy aprendiendo. en Lourdes rezaron también los mira. dolorosos. Mira, claro, en Lourdes en YouTube. Sí, yo tengo YouTube. Bien, así que bueno, eso. ¿Alguna pregunta, duda, algo? No dejaste nunca. No, pero por favor esto no es para que de verdad, para que tengan miedo, sino para ver con esperanza todo, que no estamos solos, que no es que Dios dice, bueno, muchachos, se viene esto, hagan lo que puedan, sino que, es más, de hecho, no me sale el nombre, ¿cómo fue la última vidente de Fátima que murió? Lucía, dice que en este último tiempo el poder, como que Dios le concedió más mérito al rosario. O sea, si antes el rosario, rezando un rosario se convertía en 2 personas, ahora por cada rosario se convierte en 10. O sea, como que acrecentó el poder del rosario en esta época, digamos, para poder resistir también a todo esto. Sí. Hay un más fundamental en todo esto. Es rezar por la salvación de, Sí, por la sanidad de todos los que viven alrededor nuestro. Pues Es muy fácil, porque eso va a ser contagioso y se va a hacer el ejército de santos. Sí, porque muchas veces hay que pedir por la santidad de todos. muchas veces uno puede hacer más en la oración que tratando de convencer. Sí. Es así. Y te dicen que rezan por tanto. Cada misterio dice que rezamos por tal, el de Lourdes. Mira. O sea, sí. Bien, vamos a cerrar en vez de con oración con un canto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de iría. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A 3 pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Nuestra Señora de Lourdes, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ustedes nos pasan esa película o cada uno? Les pasamos si quieren algo que les pase.